quiero hablarle hoy acerca de la conquista más importante que usted tiene que hacer en su vida, de la conquista que va a determinar que usted pueda tener éxito en la vida o no pueda tener. La principal conquista de un conquistador. Le voy a hablar de conquistarse a uno mismo, de conquistarnos nosotros. Porque sabe, muchas veces creemos que nuestro peor enemigo es el que no nos quiere, nuestro peor enemigo es la suegra, y tal vez por ahí va, pero no es cierto. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Nosotros nos autosaboteamos. Nosotros mismos muchas veces echamos a perder el plan de Dios en nuestra vida. Y necesitamos aprender a cómo conquistarnos, aprender a cómo decir, ¿por qué es que yo comienzo a hacer algo y lo dejo botado? ¿Por qué es que yo trato de hacer lo bueno y no lo hago? ¿Por qué yo trato de ser un buen hijo de Dios, pero me cuesta tanto? Y si usted quiere alcanzar algo en este 2019, usted necesita conquistarse a usted mismo. Porque si no, usted va a seguir buscando culpables y usted va a decir, no, el culpable de que yo no crezca son mis líderes. El culpable de que yo no crezca es mi esposa. El culpable de que yo no crezca es mi mamá, que no me dio Choco Crispies cuando estaba chiquitito, entonces por eso no desarrollé. No, realmente los culpables de que nosotros no conquistemos nada somos nosotros mismos. Porque si no nos conquistamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a conquistar otras áreas de nuestra vida? Si no podemos dominar nuestro carácter, si no podemos dominar nuestro carácter, si no podemos dominar nuestros impulsos sexuales, si no podemos dominar nuestras chichas, nuestras cóleras, ¿cómo vamos a ser útiles para el reino de los cielos? ¿Y cómo vamos a conquistar otras cosas? Necesitamos aprender. Y hoy quiero hablarle acerca de algo que dijo Pablo, y me traje una silla y todo, porque hoy voy a leer bastante y hoy no voy a predicar, quiero enseñarle algo bien importante. Y yo quiero que ahí donde usted está cierre sus ojos y le diga al Espíritu Santo: Señor, háblame. Vamos, dígale: Espíritu Santo, háblame. Trae una palabra que conquiste mi vida, trae una palabra, Señor, que me dé las herramientas que necesito, Dios, para actuar, para ser transformado, para que algo pase, Dios, en el nombre de Jesús. ¿Sabe? Yo me encuentro en la Biblia capítulos enteros que nos hablan acerca de cómo dominarnos. Y me impresiona lo que Pablo le dice a los romanos. Y todo el capítulo 7 del libro de Romanos es una cátedra de cómo aprender a conquistarnos nosotros mismos. Y si hay alguien que nosotros tenemos que aprender es de Pablo. Y Pablo describe en el capítulo 7 realmente una tesis de cómo nosotros aprender a conquistar nuestra propia vida. Nos enfoca el problema y nos enfoca la solución. Y hoy quiero que estudiemos un poco acerca de Romanos 7 y que nos demos cuenta que no solo nosotros estamos pasando por esto, que mucha gente está pasando por eso. Que no solo, escúcheme, no solo usted es el que está frustrado con usted mismo, que hay un montón de gente que está frustrado con ellos mismos. Que no solo usted está luchando contra sus deseos, que no solo usted está luchando contra sus ideas, que no solamente usted tiene temor de fallar, que hay miles de millones de personas que quieren amar a Dios que están pasando por la misma situación. Y que los grandes hombres de Dios también pasaron por ahí, pero encontraron el secreto de conquistarse a ellos mismos. Y que Pablo nos lo describe aquí. Entonces busca ahí en su Biblia, en la pantalla va a salir, pero busque en su Biblia. Usted tiene que traer Biblia a la iglesia, o si no, encienda su Biblia, porque la debe tener ahí en el celular o en algo. Enciéndala y vamos a leer Romanos 7. Vamos a empezar desde el versículo 7. Es Pablo hablando a la iglesia de Romanos y les dice: quiero decirles esto, que es la ley, que la ley es pecado. Claro que no. Pero si no hubiera sido por la ley, yo no habría entendido lo que es el pecado. Por ejemplo, si la ley no dijera que no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, yo no sabría lo que es malo. Cuando no hay ley, el pecado no tiene ningún poder. Pero el pecado usa este mandamiento de la ley y me hizo desear toda clase de mal. Diga, me hizo desear toda clase de mal.
Escuche, versículo 9 dice: cuando yo todavía no conocía la ley, vivía. ¿Cómo vivía? Pero cuando conocí la ley, me di cuenta que era un gran pecador y de que vivía alejado de Dios. Fue así como la ley, que debió haberme dado la vida eterna, más bien me dio la muerte eterna. Porque el pecado usó la ley para engañarme, y con esa misma ley me alejó de Dios. Estoy leyendo en la traducción lenguaje actual. Escuche, Pablo empieza diciendo: mi problema empezó cuando conocí que era bueno y que era malo. Yo vivía tan tranquilo, yo vivía tan feliz, pero cuando me di cuenta que había una ley puesta por Dios, esa ley que debió ayudarme, que debió ser mi guía para vivir la vida como Dios quería, se volvió mi problema. Porque cuando me dijeron que había cosas malas, empecé a desear eso malo. Cuando en mi vida me di cuenta que había unas normas, que había unas reglas, mi vida se me empezó a complicar. ¿Sabe por qué? Porque mientras yo no sabía que había nada malo, yo era malo, pero no lo sabía. El problema de las personas, el problema de la mayoría de la gente cuando busca a Dios por primera vez, te van a salir con este cuento. Cuando yo empecé a buscar a Dios, todo se complicó, pastor. Cuando yo empecé a ir a la iglesia, todo se volvió súper difícil. Yo estaba tan bien, teníamos un matrimonio tan bueno, yo vivía tan feliz y tan tranquilo, pero conocí a Dios y se me vinieron todas las plagas. ¿Alguien ha escuchado ese comentario? Yo le quiero decir con todo respeto y con todo amor, eso es una mentira. No es que a usted le iba bien, es que a usted le iba mal, pero usted no sabía que le estaba yendo mal. El problema es este. Pablo dice: mientras yo no sabía que había una ley, que habían cosas buenas y malas, yo vivía tranquilo. No porque viviera haciendo las cosas buenas, sino porque hacía lo malo, pero ni cuenta me daba que era malo. El problema de muchos hijos de Dios no es que empezaron a buscar a Dios. Sus problemas no empezaron cuando usted empezó a tener una relación con Dios. No, ahí empezó usted su salvación. Ahí empezó Dios por amor a hacer un proceso en su vida. Usted siempre había vivido mal. Lo que pasa es que no sabía que estaba viviendo tan mal. Usted va rumbo al infierno. Perdón que se lo diga. Pero usted iba con una cara de felicidad porque usted no sabía lo que estaba haciendo. Y cuando nosotros conocimos, Pablo decía, cuando yo conocí la ley de Dios, cuando yo conocí que Dios quería que yo viviera de una forma, que yo me comportara de esta forma, que yo actuara así, me di cuenta. ¿Sabe de qué me di cuenta? Que me cuesta mucho. Cuando yo veo lo que Dios me pide, la forma en que tengo que actuar, que tengo que pensar, que tengo que vivir, esas normas lo que vinieron fue a complicarme la vida. Esas normas lo que vinieron a hacer fue a traer problemas en mi vida. Esas normas lo que vinieron a hacer fue darme miedo. Porque ¿sabe? No es que los problemas empezaron cuando conociste a Dios. Es que cuando conociste a Dios te diste cuenta en qué situación estabas. Y la situación no era buena. Te diste cuenta que no eras tan feliz como creías, que no te dominabas tan bien como tú creías. Es que todo está bajo control. Mentira, no todo está bajo control. Si vivías en unión libre, si vivías en pecado, si estabas atado al alcoholismo, a tantas cosas, no puedes decir que estabas bien. Lo que pasa es que vivías tan tranquilo en el pecado porque no sabías que lo que estabas haciendo era malo. Pero ahora que conociste a Dios y el Espíritu Santo llegó a tu vida, te complicó, ¿no es cierto? Porque ya no disfrutas lo que antes hacías. Es como cuando usted va por primera vez a un nutricionista y el nutricionista le dice las calorías que tienen las comidas que usted se come. Y le dice,
Ese chocolate que usted se come, usted tiene que durar tantos días para quemarlo, tiene que hacer tantos ejercicios y tantas cosas. Usted dice, ¿qué? Usted se va con ese conocimiento, el otro día se come el chocolate, pero ya no se lo come con el mismo gusto. Ya no lo disfruta como antes. El chocolate lo sigue engordando, pero ya usted dice, qué cólera. Ya sé que esto me está dañando. Ya sé que no debería comer tanto arroz, pero ya aquí estoy. Es exactamente lo que nos pasa a nosotros cuando conocimos a Dios y conocimos sus normas. Y por eso Pablo lo dice así. Pero escuche lo que sigue diciendo Pablo. Seguimos leyendo, versículo 11. Versículo 12. Podemos decir entonces que la ley viene de Dios y que cada uno de sus mandamientos es bueno y justo. Con esto no estoy diciendo que la ley que es buena me llevó a la muerte. De ninguna manera, diga conmigo, de ninguna manera. El que me hizo esto fue el pecado. Diga, el que me hizo problemas fue el pecado, que usó el mandamiento bueno. Así, por medio de un mandamiento bueno, todos podemos saber lo que realmente es malo y terrible, y lo terrible que es el pecado. Versículo 14. Nosotros sabemos que la ley viene de Dios, pero yo no soy más que un simple hombre y no puedo controlar mis malos deseos. Soy esclavo del pecado. La verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que ¿qué quiero? Hago lo malo que no quiero hacer. Pero aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco que la ley es buena. Así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro mío. Yo sé que mis deseos egoístas, diga conmigo, egoístas, no me permiten hacer lo bueno. Pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro mío. Wow, a mí me impresiona Pablo, porque Pablo dice, la ley de Dios vino a complicarme la vida. Me la complicó. Porque me di cuenta que la ley es correcta, que lo que Dios me pide es bueno, que el camino que Dios me marca a seguir es el que yo debería seguir. Pero aunque quiero hacerlo, no puedo. Aunque sé que lo que Dios me pide que haga es lo correcto, termino haciendo lo que no quiero hacer. ¿Alguien se siente identificado aquí? Es que aunque Dios me pide que haga algo y que es bueno, y yo sé que es bueno, yo quiero seguir haciendo lo malo. Y entonces dice Pablo, descubrí algo, que no soy yo, es el pecado que mora en mí. Es que dentro mío hay un pecado que yo necesito conquistar. Y que si yo no lo conquisto, ese pecado me va a seguir llevando a la muerte. Y que aunque tenga mucho conocimiento de que es bueno y que es malo, y aunque crea que la ley de Dios es perfecta, que lo que Dios me pide es lo que yo debo hacer, hasta que yo no me ponga de pie frente al pecado y le diga, ya basta, yo no nací así, yo no voy a vivir así, yo no voy a obedecer mis deseos, yo no voy a obedecer mis pensamientos, yo no voy a obedecer mis convicciones humanas, yo voy a obedecer la ley de Dios. Hasta que no hagas eso, vas a vivir preso del pecado. Hasta que no vivas de la manera que Dios quiere que vivas y dejes de pensar que el problema está en la ley, que el problema está en Dios, y no reconozcas que el problema está en ti, nada va a pasar. Y hasta que nosotros como generación no aprendamos a conquistarnos a nosotros mismos. ¿Sabes qué es conquistarnos a nosotros mismos? Que sabes que tienes que orar, pero no te dan ganas. Que sabes que ver eso que ves por Instagram o que lo ves por Facebook, no lo deberías ver, pero te gusta, te atrae. Hasta que digas, ya no voy a ver eso más. No porque no quiera,
No porque no lo desee, sino porque es el pecado que está dentro mío el que me lleva aquí. Yo sé que la ley es buena, yo sé que Dios quiere lo mejor para mí, pero yo no voy a seguir haciendo lo que yo quiero, voy a hacer lo que Dios quiere que yo quiera. Pero tienes que frenarlo. Porque entonces la mayoría de las personas, ¿sabe cuál es el problema de la gente en este tiempo? El problema de la gente en este tiempo es que quiere convertir los deseos en leyes. Y ese es el problema. Porque la gente no se deja llevar por la ley de Dios, sino por su deseo. Y como es un deseo que tengo, entonces lo más fácil es hacerlo ley, para que cuando sea ley no haya ningún problema. No, es que yo, con todo respeto lo voy a decir, no, el problema es que a mí me gustan los hombres. Entonces, aunque la ley de Dios dice que está mal, es mi deseo. Entonces lo que los hombres hacen es que lo hacen una ley, para que todo el mundo crea que está bueno. Y como está bueno ante la ley, no hay ningún problema hacerlo. No, tus deseos no se pueden volver una ley. Ay, es que como la gente comete errores, deberíamos matarlo. Hagamos una ley para matar a la gente y que cuando la matamos no haya problema. ¿Aló? No puedes convertir deseos en leyes. No puedes creer que como quieres hacer algo, está bien que lo hagas. No. Necesitas conquistarte a ti mismo. Escúcheme, hay muchas cosas en tu vida que se van a arreglar cuando te conquistes. Hasta tu salud va a mejorar. Cuando conquistes tu boca, se te va a quitar un montón de problemas. Vas a dejar de tomar la pastilla de la presión porque no vas a estar tan gordo. Ajá. Sí. Hay gente que prefiere tomar pastillas que conquistarse. Prefiero tomar pastillas antes de hacer ejercicio porque me dice que si bajo 15 kilos ya no voy a tener que tomar pastillas. Pero 15 kilos es dejar de comer lo que a mí me gusta, hacer ejercicio, hacer estas cosas. No, prefiero tomar la pastilla. Yo sé que aquí nadie dice amén, pero es que aquí se lo tiene que decir. Y si no se lo dice su pastor, ¿qué se lo va a decir? Yo sé que el problema de muchos de nosotros en muchas áreas van a mejorar. Hay gente que dice, es que yo no soy bueno, no tengo conocimiento. Pero es que ya hay... En lugar de ver tele, ponete a leer la Biblia o a leer un buen libro. Ay, pastor, pero es que yo llego tan cansado del trabajo y me siento y están dando El patrón del mal, Pablo Escobar, y esa novela es tan berraca que a mí me gusta verla. Ese es el problema. El problema es que tenemos que conquistarnos nosotros. El problema es que Pablo decía, descubrí algo. Escúcheme, y esta es la clave. Pablo decía, yo quiero conquistarme, pero me di cuenta que no puedo porque hay un pecado en mí. Y ese pecado me hace hacer cosas que yo no quiero hacer. ¿Cuántos de ustedes terminan haciendo cosas que querían hacer, pero cuando terminan se sienten más miserables? Que disfrutaron esos minutos, esos segundos, y cuando terminan, vienen horas de qué pega soy, qué malo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No has entendido que es el pecado que está en ti? Que nadie puede conquistar su vida si no conquista primero el pecado que hay en ellos. Escuche lo que dice Pablo, seguimos leyendo. ¿Alguien está aprendiendo esta noche? Dice el versículo 21. Me doy cuenta entonces de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. Escúcheme, él dice, aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo como ser humano. En lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios, pero también me sucede otra cosa, que hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí. Otra versión dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Pablo
El apóstol Pablo. O sea, si hay alguien que nosotros tenemos que decir, este sí es un crack, era Pablo. Y Pablo dice, miserable. ¿Sabe qué soy yo? Un miserable. Me siento miserable. ¿Por qué? Porque en serio que yo quiero agradar a Dios. En serio que yo le quiero servir. Pastor, en serio que yo, como dicen los jóvenes, me quiero poner las pilas. Yo no quiero ser esclavo de la pornografía. ¿Sabe? Nadie planea en la vida y dice, ¿cuáles van a ser sus logros? Mi logro va a ser tener 2 divorcios. También lo que quiero hacer es no criar a mis hijos. También, vieras cómo sueño, y es algo que me motiva, ser esclavo de la pornografía y ojalá de algún vicio, tal vez la marihuana o el crack. Eso es mi sueño, nadie desea eso. Pero muchos terminan ahí, porque no se trata solo de lo que desees o no desees. Se trata que logres conquistarte a ti mismo para poder mantenerte firme. ¿Sabe? Muchas personas llegan aquí a la iglesia y se congregan, es una bendición, y mucha gente dice, yo quiero servir a Dios, póngame a servir a Dios. Pero no puedes servir a Dios si no te conquistas a ti mismo. Porque el servicio a Dios no es hacer algo, el servicio a Dios es ser alguien. Cuando vives una vida y has aprendido que somos miserables. ¿Cuántos aquí son miserables? Qué feo, pero es cierto. Pablo decía, yo soy un miserable. Yo trato de hacer esto, me esfuerzo por hacer esto, pero no puedo. Y me di cuenta que hay una ley en mí. Y la ley es esta, que siempre John Rodríguez va a terminar haciendo lo malo. Yo voy a terminar haciendo lo malo. Humanamente no puedo. Con mis fuerzas nunca voy a poder. Siempre voy a terminar diciendo, miserable de mí. Y aquí es donde va el secreto. Y aquí es donde va la clave de esta noche. Muchos de nosotros terminamos diciendo, miserable de mí. Volví a gritar. Volví a decir que no iba a tirar puertas. Volví a decir que no iba a agredir a mis hijos. Volví a decir que no iba a volver a caer en esto y lo volví a hacer. Miserable, no puedo. Dios, tú sabes que quiero hacer, pero no puedo. Hay una ley en mí, he tratado de conquistarme, pero no me puedo conquistar. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y Pablo, la respuesta dice, pero le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha liberado. Nadie puede conquistarse a sí mismo sin el Espíritu Santo, sin ir a Dios. El secreto de la conquista está en saber que hay una ley que te sigue, que tú no puedes, que necesitas a Dios, que necesitas su presencia. Va a haber un deseo en tu corazón siempre, y el deseo que va a haber es ir a lo malo, siempre. Vas a salir de ahora, Dios te va a ministrar todo, y cuando estés en tu casa, el enemigo te va a tentar. Y si no te pones firme y le pides al Espíritu Santo que te guíe, tus deseos te van a seguir impulsando a hacer lo malo. La conquista de nuestra vida no depende de lo bueno y fuerte que tú seas, depende de la relación que tengas con Dios. Porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Sabe cómo vas a dejar todo vicio? ¿Cómo vas a dejar el chisme? ¿Cómo vas a dejar tus cóleras? ¿Cómo vas a dejar todo eso que te avergüenza? Por medio del poder de la sangre de Cristo. Porque no es que Él te va a liberar, es que Él ya te liberó. Escuche lo que dice Pablo. Capítulo 8, vea, ya no leímos todo el capítulo 7, vamos a leernos parte del 8. Por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla. Diga conmigo, nos controla, nos da vida, nos ha librado del pecado y de la muerte. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podríamos haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Por eso, escúcheme, por eso Dios envió a su propio Hijo,
y lo envió tan débil como nosotros los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de él, Dios destruyó el pecado. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo a nuestros malos deseos, ni conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo. Versículo 12, escuche. Cierre sus ojos ahí donde está y escuche esto. Por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo a nuestros propios deseos. Si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. Todos los que viven en obediencia al Espíritu Santo son hijos de Dios. Porque el Espíritu de Dios los ha dado, no los ha esclavizado, ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios. Nos permite llamar a Dios papá. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Y como sus hijos tenemos derecho de todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo. Y si de alguna manera sufrimos como Él sufrimos, y seguramente también compartiremos con Él la honra venidera. Pablo dice: me costó tanto entender esto, pero lo entendí. Dios se dio cuenta que yo lo podía vencer. Escúcheme, Dios se dio cuenta que usted no podía solo. Dios se dio cuenta que tus deseos, tus debilidades siempre te iban a derrotar. Que la ley del pecado no iba a permitir que te conquistaras a ti mismo. Y Él lo sabía porque Él te diseñó. Por eso envió a Jesús, para que venciera el pecado que tú no puedes vencer. Por eso envió a Jesús, para que el vicio que no te deja salir adelante, Jesús lo venciera por ti. Para que Él venciera cada área de la que tú no puedes vencer. Has durado mucho tiempo y no has podido vencer a la pornografía, no has podido vencer tu carácter. Pero el Padre te dice: yo envié a mi Hijo y Él venció por ti, para que tú ahora vengas y vivas de acuerdo a mi Espíritu. Y mi Espíritu te va a dar todo lo que necesitas. Y quiero decirte algo: tú eres mi hijo ahora. Y como hijo, también heredero de todas las bendiciones que yo tengo para ti. La conquista no depende de ti, depende de tomar lo que Dios ya nos dio. ¿Sabe cómo vas a ser fuerte? Vas a ser fuerte cuando vayas a Dios. ¿Sabe cuándo vas a poder vencer eso? Cuando te acerques a Dios y le digas: Padre, yo no puedo, nunca he podido, pero tú enviaste a tu Hijo Jesús para darme la fortaleza que necesito. Y su Espíritu Santo va a venir. Y nunca vas a haber tenido tanta fortaleza como cuando clames a Dios. Y Él te va a fortalecer. Y Él te va a decir: tranquilo, ese es tu problema, yo ya lo vencí por ti. ¿No podías conquistarte? Yo ya te conquisté. Solamente cree y solamente date cuenta que tú eres un hijo de Dios y que Él ha puesto en ti todo lo que necesitas. Y lo que necesitas para conquistarte a ti mismo es estar cerca de Dios. Es que en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de la tentación, no te dejes guiar por tu valentía o por lo que tú puedes, sino que vayas a Dios y dile: Dios, quítame estas ganas que tengo, quítame este deseo de pecar, quítame este deseo de hacer lo malo. Allí en tu mente, en medio de los problemas, en lugar de explotar como siempre explotabas, dile: Señor, ayúdame, porque voy a volver a hacer lo mismo de siempre. Voy a empezar a gritar como siempre grito. Voy a empezar a actuar como siempre actúo.
Señor, ayúdame porque he luchado con este problema en mi sexualidad. Dios, ayúdame. Yo quiero vencer esto. Yo no quiero dejarme guiar por mis deseos ni por mi voluntad. Yo quiero hacer lo que tú me dijiste, Señor. Y tú me vas a dar la fortaleza y tú me vas a ayudar. Y la mano de Dios va a estar contigo.